Hola amigos y amigas del GIF, yo soy Diana Galán y el día de hoy estaré comentando una película, el emblemático documental de El Grito de 1968 que dirigió Leobardo López Areche. Lo estaré comentando junto al maestro Juan Mora. Juan Mora es guionista, director y profesor de cine. Él ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en 1967 y posteriormente en 1968 siguió sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Praga, en la entonces Checoslovaquia. Quizá muchos lo reconozcan por películas como Retorno a Aztlán de 1990, Heréndira y Kikunari del 2006, que además están filmadas en náhuatl y en purépecha respectivamente. Entre los premios que ha recibido se encuentran el Premio a la Excelencia Docente, que otorga la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, SILEC 2019, el Gran Premio del Jurado en el 7º Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, en Italia, y también fue galardonado con 2 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin más, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? Bien, aquí contento de estar en esta plática sobre la película del Grito, que pues me tocó participar en ella al mero principio de mis estudios, el segundo año que estaba yo en el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Yo creo que sería bueno decir un poco el contexto de esta película, ¿no? Fue concretamente el año de las Olimpiadas, cuando el gobierno mexicano iba a ser el anfitrión mundial y se dio una situación a partir de una pelea entre alumnos de una preparatoria privada y las vocacionales 2 y 5 del Poli, a partir de un partido de fútbol americano que terminó con una pelea callejera, y al día siguiente apedrearon la vocacional 2 y salieron a ajustar cuentas, y cuando se estaban regresando a sus registros académicos, el glorioso cuerpo de granaderos los agredió. Una golpiza tremenda, ¿no? Y no solamente eso, también se metieron a la vocacional y golpearon a otros alumnos, a los profesores y profesoras, ¿no? Posteriormente, 26 de julio, a partir de se juntaron 2 manifestaciones, ¿no? Una convocada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y otra organizada por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y la Juventud Comunista, que una salió del Salto de Agua hacia el Hemiciclo a Juárez para conmemorar el 15º aniversario del asalto al cuartel Moncada, y la otra para protestar la presión policíaca. Y después decidieron ir hacia el Zócalo y ahí fueron reprimidos por los granaderos. Entonces ambos grupos se enfrentaron a la policía, la batalla se generalizó, muchos heridos, y a partir de esos incidentes se desataron huelgas tanto en la UNAM, en el Poli, y de ahí adelante fue una serie de hechos que están registrados por los entonces alumnos del CUEC y que fueron armados en esta película por Leobardo. Muy bien. Además hay que recordar que mundialmente estaban ocurriendo diversos movimientos sociales y estudiantiles. Basta recordar el Mayo francés y la Primavera de Praga. Y otro dato interesante es que este documental está en su totalidad grabado por alumnos. Entonces podemos entrar con la película. Porque una pequeña corrección: no fue grabado, fue filmado en negativo, con unas cámaras muy rudimentarias, unas Bolex 16 milímetros. A mí tiene un amigo que me prestó su valiosa cámara Arriflex 6 milímetros, una cámara profesional que me tira mucha confianza porque era un chavo de 19 años, y soltar un equipo de ese costo, híjole, fue como un acto de mucha confianza. Bueno, pues pasemos a la película. Muy bien.
La voz que vamos a escuchar es la de Magda Vizcaíno, que justamente narra la crónica de la periodista italiana Oriana Fallaci. Ella cumplía su misión como corresponsal del movimiento estudiantil después de estar en Vietnam. Me gustaría comenzar con las siguientes preguntas, Juan. ¿Cómo surge la decisión de salir a las calles a documentar lo que estaba sucediendo? ¿Cómo era el ambiente de la UNAM en julio del 68? Pues era un ambiente muy agitado, ¿no? Pues la situación no era para menos, o sea, con agresiones del gobierno hacia, no solamente hacia el estudiantado, sino también hacia la clase obrera y trabajadora que después se unió al movimiento. Entonces había un comité de huelga en el cual participaba Leobardo, pero también en la escuela tenemos nuestro propio comité y en ese se tomó la decisión de tomar las cámaras, el negativo que estaba reservado para los ejercicios escolares y salir a filmar. Sí, entonces... 26 camiones, un despliegue completamente desproporcionado para el número de muchachos que se peleaban. De los 26 camiones, solo 2 o 3 se detuvieron en el lugar de la pelea. Los demás se fueron a la manifestación, que en aquellos momentos se estaba desarrollando en otro extremo de la ciudad. Los policías cayeron sobre los estudiantes y empezaron a repartir leña. El movimiento estudiantil comenzó a raíz de este incidente. A raíz de esto, los estudiantes empezaron sus manifestaciones de protesta, y a cada protesta seguía la represión. Ahí está el famoso bazucazo a la puerta de la preparatoria. Como no podían entrar los soldados y los alumnos se habían atrincherado adentro, pues las armas mexicanas se cubrieron de gloria ese día, derribando de un bazucazo la puerta de San Ildefonso y pues lastimando a varios estudiantes con ese hecho, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo fue el reto de grabar, de filmar imagen y captar sonido. Bueno, pues realmente el equipo con el que contábamos no era equipo de cámara con sonido, ¿no? Eran cámaras que filmaban solamente imagen. Entonces, todas las mañanas nos juntábamos en la escuela y teníamos una especie de calendario o agenda de los sucesos del día. Entonces, pues se repartía el trabajo, ¿no? Decíamos, tú vete para acá, tú vete para allá, va a suceder eso, va a suceder lo otro. Entonces tomamos la cámara y íbamos a buscar realmente situaciones interesantes, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión que me fui creo que la Escuela de Artes Plásticas, a filmar cómo estaban imprimiendo sobre los billetes de a peso, en fin, imágenes de granaderos como gorilas, tanques aplastando gente, se ponía el mimeógrafo, y en fin, así iba recopilando el material. Tremenda, peligros alucinantes, pero era distinto, que yo sabía que estaba en la guerra. Uno va a Vietnam y sabe que va a la guerra, y la guerra es una cosa donde hay señores armados en un lado y señores armados en el otro lado. Y sabes también que se dispara desde los dos lados. Pero lo que sucedió en la tarde no era una guerra. Era atroz porque aquello no era la batalla de Baktó, ni la batalla de Danang, ni los diversos choques que existían en la costa del Mekong, ni los confines de Camboya, o en el sur del infierno. No tenía nada que ver con la guerra, que más o menos todos los que tenemos este oficio hemos visto como corresponsales. ¿Comprendes? No era una guerra, y no tenía que haber sido una noche de sangre. Si insisto sobre este punto, es porque quiero tratar de explicar esta pesadilla a la que doy vueltas y más vueltas durante la noche. Yo creo que una cosa a la cual éramos muy conscientes era esta agresión del gobierno utilizando lo que supone son las fuerzas para defender al país y para proteger a los ciudadanos en contra de una manifestación espontánea. ¿Sí? Yo creo que eso fue muy especial de este movimiento, que fue una manifestación espontánea contra esa opresión del gobierno, ¿no? Un gobierno que trataba de mostrarse internacionalmente con
como anfitrión de unas Olimpiadas, ¿verdad? Y lo que estaban haciendo, pues era totalmente lo contrario, ¿no? Me llama la atención la presencia recurrente de los helicópteros y el sonido de las marchas militares. ¿Algunos de estos sonidos fueron recreados o todos forman parte de las cintas originales? No, son recreados. Como te digo, no contamos con equipo de sonido, ¿sí? Lo que es interesante fue la habilidad de muchos de los compañeros aunque está, digamos, ilustradas con las fotos que aparecieron posteriormente publicadas, pues la habilidad de los compañeros de meterse por todos lados, ¿no? ¿Y nos puedes contar un poco de cómo se recrearon estos sonidos? Mira, no estuve yo presente en ese momento porque yo me fui en el 68, en septiembre, a estudiar a Praga. Entonces, toda la parte de terminado no estuve presente, ¿sí? Pero lo que te puedo decir es que mucho de lo que se hacía en las marchas, ya sea se podía grabar independientemente, o sea, no es sonido, a lo que me refiero que no tenemos equipos de sonido sincrónico, ¿sí? Pero sí se podían grabar algunos aspectos sonoros de las marchas, ¿no? Lo que era muy padre que se ve ahorita es toda la actividad espontánea, ¿sí? Que demostraba como una gran conciencia social del estudiantado de la UNAM en ese momento, ¿no? Ahí está un poco lo que es el glorioso ejército mexicano de Díaz Ordaz, ¿no? Esta confrontación entre un ejército originalmente del pueblo, ¿no? Que surge en la revolución, pues atacando al pueblo, ¿sí? Que es indignante, es terrible, ¿no? Además fueron diversas marchas en las que se vio justamente la participación de muchas facultades. Creo que hoy en día, cuando se hacen diversas marchas, bueno, yo puedo decir que he pasado los últimos años en la Facultad de Filosofía y Letras y ya no ha habido esa participación por parte de algunas facultades. Algunos prefieren quedarse lejos de estos temas, prefieren, en este momento también era muy común que se tomaran las facultades y hoy día pues se prefieren otras cosas. Creo que habrá razones para ello, pero es algo muy característico de este año que todos se unieron en pro de muchos propósitos, como conservar la autonomía universitaria. Sí, bueno, tienes que considerar que la época era un gobierno muy totalitario, ¿no? Entonces ahí está el rector. No, ese sí fue un hombre verdaderamente valiente, ¿no? Oponerse al gobierno, ¿sí? Que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas. Pues se puso la bandera media asta, ¿no? Quiero decir que confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos.
Sí, el rector incluso participó en las manifestaciones, bueno, una manifestación, ¿no? Poniendo en riesgo su trabajo, ¿verdad? Yo creo que fue muy hermoso que el rector se uniera a la comunidad universitaria. Muy conmovedor. Justamente esto ocurrió el 1 de agosto, después de que él condenara públicamente los hechos que tuvieron lugar el 30 de julio, cuando la Escuela Nacional Preparatoria número 1 fue atacada. Y como respuesta encabezó esta marcha por Avenida de los Insurgentes. Al día siguiente se le pidió suscribir el pliego petitorio de los estudiantes. Aunque he encontrado por ahí algunas críticas que dijeron que esto era una farsa oficialista, pero me estás contando en este momento que para ustedes significó otra cosa muy distinta, que él se uniera a la lucha, ¿no? Pues de cierta manera le dio un aval a la lucha, ¿no? Y es un acto, como una vez dijo mi madre, es ante un acto de barbarie, un acto de cultura, ¿no? Y la universidad es la sede de la cultura, una de las sedes más importantes de la cultura mexicana. Y lo que decías, ¿no? Era una juventud muy politizada, ¿sí? Es una situación que a partir de la caída del muro de Berlín, toda la como decepción ante el socialismo, pues apagó mucha de esta politización en la gente, ¿no? Pero yo creo que es importante tomar participación de lo que pasa, no solo en nuestro país ahora que somos una comunidad global, sino en todo el planeta. Será el primero en denunciarnos ante nuestra universidad y ante la opinión pública. Pues creo que desde ese momento no se ha visto nada parecido, que un rector sale a las calles a marchar con los estudiantes es un momento único en la historia de nuestro país. Y también, pues te digo, no eran nada más los estudiantes, ¿no? Se fueron agregando a este movimiento muchos sectores, ¿no? Populares. Y como ese grito de únete, únete, pues la gente respondía a la invitación y se unía. Señores, ya no puedo agregar esto. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva las instituciones hermanas! Pero por encima de todo, ¡viva México! Compañeros, les va a leer una carta que mandaron unos campesinos y padres de estudiantes al Palacio Nacional. Señor Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Desde ya algunos meses y años anteriores se habían dado diversas movilizaciones por parte de muchos sectores de la población. Se crearon en ese momento asociaciones de médicos, de ferrocarrileros, que también justamente se vieron reprimidas en muchos de estos casos. Entonces de ahí, supongo, surge esta participación civil. ¿Tú conoces algún testimonio cercano de todo esto que está ocurriendo previo a la movilización estudiantil? Pues no podría decir, digo, pasó hace tantos años que realmente no recuerdo mucho con precisión, pero sí había una molestia social, ¿sí? Con el PRI, sobre todo, ¿no? Y con, pues, actitudes represoras, sí, que eran globales. Entonces, pues podríamos decir que, pues no solamente en México, fue en muchos países del mundo que estaba, como decían, el agua hirviendo, ¿verdad? Sí, hubo muchas
muchos brotes, no de rebelión como tal, sino de protesta. Usted castigue, que le expliquen los artículos de la Constitución General de la República, porque usted no los conoce. Son artículos 8 y 9. En esa forma no siga privándolos a los colegiales y campesinos de sus derechos de libertad. Y fíjese bien en el artículo 145 del Código Penal. Recuerde usted el sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. Eso es lo que está haciendo con los colegiales de nuestra nación. Si usted es mexicano, concédale su diálogo, que es para el progreso de México. Publican en la XEW que están ejecutando los ideales del mártir de Chinameca, pero es mentira. Nomás lo tienen como muñeco a estar pasando de sinvergüenzas. Si ya no quiere a sus inditos mexicanos relatados, váyase con sus hijos americanos. Una cosa interesante es que pues se sabía de la existencia del material filmado. Entonces Leobardo lo sacó de la escuela y se lo llevó a editar realmente clandestinamente, ¿no? Y por mucho tiempo estuvo como guardado el negativo y las copias, ¿no? Sin poderse mostrar. ¿Y se sabe quién guardaba estos archivos? Yo creo que Leobardo guardaba algunos, otros estaban como dispersos, ¿no? Pero así concretamente no te puedo decir, ¿no? Pero yo creo que lo más rescatable de todo esto es esta participación, si tú quieres, Son muchachos, ¿sabes? espontánea y comprometida. 18, lo máximo 23 o 24 años. Chicos pobres además, porque de los estudiantes mexicanos, solo una pequeña parte son hijos de burgueses. La mayor parte son hijos de campesinos, de obreros, y en su mayoría pertenecen al Politécnico. Al Politécnico van los hijos de los obreros, de los campesinos. Entonces tú ves a estos muchachitos, que no son como nuestros estudiantes, con sus camisas limpias, el pantalón recién planchado, los zapatos limpios, sino que son desaliñados y se parecen a los campesinos que el domingo bajan al pueblo como se veían en Italia hace 20 o 30 años, o quizá incluso hoy, y un poco tímidos, llenos de pasión, de entusiasmo, pero tímidos, como son los campesinos. Me sentía conmovida al verlos ahí todos en desorden, todos juntos. Ahorita vemos un poco de las colectas que se hacían. Y sí había mucho apoyo de la gente, ¿no? ¿Cómo se hacían las colectas? Pues un poco ahí deteníamos a los carros y se pedía que colaboraran y ahí se les pasaban de las cosas que se habían impreso. Había mucha conciencia, por ejemplo, lo que decía de los billetes, ¿no? Una vez que los billetes estaban sellados, pues los billetes circulaban, ¿sí? Entonces la gente subía al camión y pagaba con ese billete que tenía los sellitos del gorila, de Díaz Ordaz, del tanque. Entonces sí fue un movimiento verdaderamente popular, no se extendió mucho. Durante este mes de agosto se dieron muchísimas marchas, pero me interesa saber cómo fueron las tomas, sobre todo las que están en el Zócalo. Algunas las tomaron desde autobuses, desde edificios. Bueno, yo recuerdo participé filmando la que se llamó la Marcha del Silencio, que se entró al Zócalo. Yo me subí al autobús, del cual era como la tribuna, ¿no? Desde arriba, pues, filmaba todo lo que sucedía. Incluso entramos en la noche, seguimos hasta la noche, y había todo este reclamo ante Palacio Nacional, y de repente se escuchó una voz desde altavoz de Palacio Nacional que decía:
ya los dejamos hacer su manifestación, ahora váyanse. Nadie se movió. Entonces en eso se abrieron las puertas del Palacio Nacional y todo el mundo esperaba pues, que saliera la represión, ¿no? Y salieron recuerdo unos 3 camiones militares que cruzaron a través de la gente en el Zócalo. Pero fue, pues era subirte al camioncito, bajarte, meterte entre la gente. Alguna vez me metí atrás de las calles que bordeaban, este caso fue Insurgentes, sí. Y descubrí que como a una cuadra, pues había militares armados. Sí, no se acercaban, pero allí estaban, ¿sí? Estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido objeto. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Tampoco es la primera vez que el ejército pisotea nuestros más altos centros educativos, Morelia, Tabasco, Sonora, etc. Actúan con mayor saña y se respeta menos la Constitución por parte de las autoridades. ¿Y tú recuerdas un poco de cómo actuaba la prensa en este momento? Más limitada. Pues la prensa estaba... mejor no hablemos mucho de la prensa, ¿no? Recibía sus chayotazos del gobierno, ¿no? Y campañas de mentiras por parte de la gran prensa nacional. La radio, ahí lo está diciendo, ¿no? Campaña de mentiras, en fin, ¿no? Conducen en todo prestigio del país. Por el contrario, las protestas activas de los estudiantes son críticas sociales que siempre llevan un contenido de justicia y libertad, porque son esencialmente verdaderas. Queremos subrayar que somos conscientes que la razón y la cultura siempre se imponen a la barbarie y la opresión. Galileo se impuso a la Inquisición y al oscurantismo. Joliot-Curie se enfrentó valientemente al régimen fascista. Belisario Domínguez combatió la usurpación y la opresión y nos dio un ejemplo de firmeza y valor civil. Nos consideramos sucesores dignos de la mejor tradición de defensa y desarrollo de la cultura y justicia social, y exigimos garantías jurídicas suficientes para todos los participantes en este movimiento. Estos últimos acontecimientos han demostrado que el estudiantado está presente y dispuesto a no permitir que en el país prospere un clima de represión y de violencia. Creo que lo más hermoso es que la gente no se asustaba ante esta política de terror, de agresión del gobierno, ¿no? Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. Esta narración que hace Rolando Castro es justamente un comunicado del Consejo Nacional de Huelga. Sí, son el pliego petitorio. El juez tenía una relación estrecha en ese momento con el Consejo. Claro, Leobardo era ahí uno de los más ruidosos, ¿sí? Es muy curioso porque el CUEC era una escuela miniatura, ¿no? Era un centro. Y sin embargo, pues el CUEC siempre ha estado participando en todos los movimientos con un gran entusiasmo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdo que Leobardo dijo en el Consejo de Huelga que ante las armas de los soldados había que ofrecerles flores, ¿no? Que era una cosa muy de los 60s, eso de los hippies, ¿no? Pero sí tiene una gran participación. Siempre el CUEC dio gran participación, a pesar de ser tan pequeño. Incluso en algunas de esas manifestaciones sentí un poco ambiente de fiesta, ¿no? Sí. Creo que es una de las sensaciones más bonitas cuando estás en medio de una manifestación y sientes la fuerza de todos, de la colectividad, y en ese momento pues realmente sientes que eres invencible y que realmente estás haciendo algo.
por denunciar las injusticias sociales. Sí, Spinoza, el filósofo, decía que el poder quiere que uno esté triste, ¿no? La tristeza es una manera de manejar a la gente, ¿no? Y que el acto más revolucionario es la alegría, ¿sí? Yo creo que estas imágenes lo muestran. Sí, la alegría es libertad, ¿no? Estaba la burocracia en la ventana. No daban crédito a lo que estaban viendo, ¿no? Creo que es el hotel que estaba ahí frente a la Alameda, el que se dañó en el sismo. Donde está el mural de Diego Rivera. ¿Y nos puedes contar algo acerca de cómo era bueno, más bien, se habló en algún momento de que había infiltrados en todas estas marchas y las organizaciones de las mismas, en medio de las asambleas, en medio de las marchas? ¿Ustedes notaban algo extraño? Digamos, cuando ya estaban en el Zócalo y de repente había agitadores. Pues realmente, si lo sabía, realmente nadie los pelaba, ¿sí? Porque la masa era tan grande y el espíritu era tan fuerte que ya había esta cohesión de grupo que cualquier agresión tenía que ser externa, ¿sí? No era muy común. Además, tú reconocías a un señor pelón disfrazado de estudiante, ¿verdad? Así pelón y fortachón. Sabías que ese no era un estudiante, ¿verdad? Pues sigue siendo igual, ¿no? Como ese, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Claro. Es más o menos como recuerdo lo de la filmación que hice de noche en el Zócalo. Y ustedes se favorecían de la luz, de las lámparas, de la luz del sol, ¿no? Bueno, pues hablando técnicamente, filmábamos como podíamos. Y después mucho de esto tiene que ver con el revelado, ¿no? Porque la película, usamos toda la película que había en la escuela, ¿sí? De todo tipo de sensibilidades, ¿sí? Y después en laboratorio, pues hacía una sobre revelado para poder sacar, por eso se ven tan granulosas las imágenes. Por eso justamente es importante el trabajo que hizo la Filmoteca en el marco de la celebración del 50 aniversario, porque es importantísimo preservar estos documentos históricos. Creo que aún en nuestros días tienen muchísimo que decirnos. Personalmente, creo que todavía hasta hace unos años, aún ahora se siguen presentando estos modos de represión. Quizá el momento histórico más reciente que vivimos, donde pudimos ver la brutalidad, fue justo en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Para ti, ¿por qué es importante seguir viendo este documental? Pues hay la frase 2 de octubre no se olvida, y yo siento que sí se ha olvidado, ¿sí?
se ha olvidado lo que hizo este gobierno y este partido que estuvo tantos años en el poder, dos actos de violencia, de depredación, de robo, que pues actualmente están tratando de lavar en salud, pero pues no sé con qué van a lavar toda esta sangre del pueblo que derramaron, ¿no? Yo creo que es importante mantener viva la conciencia histórica y pues no creerles a estos tipos más, ¿no? Sí. El hecho que se hayan mantenido el poder después de esta situación, incluso que Echeverría, uno de los principales arquitectos de estas matanzas, haya sido presidente, es realmente terrible, ¿no? Yo creo que estas películas tienen que refrescar la memoria. Y de los que no lo vivieron, vean lo que sus padres tuvieron que hacer para tratar de mantener un poquito la democracia en nuestro país, ¿no? Pero como ejemplo de este mal que es el olvido, en esta parte, o no sé si un poco más adelante, se empieza a ver cómo es que hay una intervención por parte de los artistas en las láminas que protegían los restos de la estatua de Miguel Alemán. Sí, fue dinamitada por los estudiantes de ingeniería y se pintó lo que se llamó el mural efímero. Yo trabajé con Raúl Kampfer, que era como mi jefe y mi mentor, y filmamos un pequeño cortito sobre este mural, ¿no? Que por ahí anda, creo que lo tiene también la Filmoteca. La explotación y la guerra, y así nos llaman ladrones, porque pedimos la tierra. Ahora ese material era en 35 y a color, así que no se pudo incluir en el grito, ¿no? Pues casi todo 16, pero pues también existe ese. Sí, también. Sí, dime. Otra parte fundamental fue el apoyo de los artistas y los intelectuales, ¿no? Recordemos la presencia de César Revueltas, aquí estamos viendo a Óscar Chávez, para la intervención de los restos de esta estatua. Fue convocada la comunidad, cómo se enteraban de que había que ir y plasmar algo allí. Y bueno, nada de esto era secreto, ¿no? Todo se sabía. Y pues claro, había muchos artistas de izquierda que participaron, ¿no? O sea, fue un movimiento popular, un movimiento que surgió de la gente, no era ningún partido político, ni ningún líder de izquierda, ¿no? Fue algo. Los líderes de izquierda, los partidos de izquierda, primero no querían participar y posteriormente se unieron al movimiento, sí. ¿Quién es el que anda allí? El PRI. ¿Y quién es ese señor? El grillo ladrón. Las elecciones se acercan, hay que votar de volada. O votamos por el PRI, o nos lleva la tostada. El candidato es muy bueno. Más adelante se identificó a uno de los, digamos, activistas más representativos, Sócrates, como un infiltrado. ¿Tú crees que realmente él formó parte de estas personas que se dedicaron a hacerle mal al movimiento? Pues de eso realmente no tengo el dato, pero no le podían hacer daño al movimiento, ¿no? No era un movimiento manipulable para nada, era un movimiento de las entrañas, ¿sí? Y como escuché las canciones, las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad?
Corriendo me voy de aquí. Llegaron los granaderos, hay que votar por el PRI. Juro no voy obligado, cumplo mi deber ser civil. Ese es otro género musical que como que ha desaparecido, ¿no? La canción protesta. Están luchando los estudiantes. Se ha venido diciendo, Que yo creo que mucho se mediatiza la vitalidad juvenil con los famosos medios sociales, ¿no? son antipatriotas. Donde el blog o el tweet de una muchachita de 15 años diciendo alguna tontería tiene 6 millones de seguidores, ¿no? Hay una especie de, no sé, de letargo inducido a esta capacidad de lucha, esta capacidad de renovación que es propia de los jóvenes y que la podemos ver aquí. Ha desatado una campaña que va desde la calumnia por medio de los periódicos hasta la amenaza y el cohecho. Sí, es un debate muy común en las facultades, que darle prioridad pues no sé si le puede llamar al estudio, al estar en clases, que a estar o pasar 3 horas en una asamblea. Porque ciertamente esa es la dinámica de una asamblea, muchas veces son larguísimas. Y está esta otra parte de resistencia a hacer crítica, a que si tú no estás en tu salón de clases, entonces no estás haciendo nada productivo, no estás aportando nada a la sociedad, no estás aprendiendo, entonces que lo mejor es quedarte en el salón de clases y no salir a marchar. Yo creo que hay una cosa muy clara de esto, ¿no? que explica un poco esto. Durante la guerra de Vietnam, las estaciones de televisión norteamericanas empezaron a documentar la guerra con periodistas in situ. Y eso provocó mucho de que el pueblo norteamericano se levantara en contra de la guerra y la terminara. Ahora, cuando los medios masivos están llenos, que si la última película de Pixar o que si los chismes de Televisa, entonces como que se pierde una conciencia de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Yo creo que es importante recuperar esa información, ¿sí? Si en estas épocas que no existían internet, nada de eso, la gente era muy consciente de lo que pasaba, me pregunto por qué ahora que hay más formas de comunicarse no sucede eso ya tanto, ¿sí? Hay, no sé, a veces hasta parece a propósito todas esas cuestiones del Twitter y del Facebook como desmovilizadores sociales, ¿sí? Claro, hay una sobreinformación y nos atacan constantemente con tantas noticias que es difícil hacer o tener un criterio objetivo acerca de lo que está sucediendo. Eso es lo que este filósofo, creo que es coreano, llama el enjambre, ¿no? Hay tanto ruido en las redes, tanto ruido alrededor que no distingues realmente nada. Y a propósito de lo que estamos viviendo, es creo un buen momento para pensar en cómo las facultades son un punto de encuentro para que grupos se reúnan, discutan, debatan acerca de los temas que nos atañen a todos. Y ahora, en este momento que tenemos que estar en nuestras casas, porque hay que cuidarnos y cuidar a los demás, es también pues una imposibilidad de tener ese contacto con otras personas, de poder discutir
acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, aquí vemos cómo es que Ciudad Universitaria fungió como un punto de encuentro para todos ustedes. Sí, pero es posible hoy día también, los medios electrónicos te lo permiten, ¿no? Utilizar este tipo de herramientas de reuniones grupales se puede hacer, ¿no? Que es una cuestión, no sé si hay como una especie de resignación de que las cosas están mal y que no puedo hacer nada para cambiarlas, ¿no? Yo creo que sí puedo hacer mucho para cambiarlas. Y yo creo que esa era una conciencia que tenían los estudiantes del CUEC en ese momento. Pues salir a filmar todo esto, pues también era salir a arriesgarte. ¿Sí? Pero se hacía porque era importante que quedara constancia de todo esto, ¿sí? Que no quedara en el olvido, y menos con la desinformación que manejaba la prensa en ese momento, ¿sí? Los padres de familia nos hemos unido después de haberlos abandonado por tantos años que nos avergüenza. Más nos ha avergonzado el ver que en la prensa se han atrevido a decirnos que los señores diputados nos iban a orientar respecto a la conducta que debíamos a seguir con nuestros hijos. Como ven los esfuerzos de Leobardo por sincronizar el sonido tomado, no de manera sincrónica, ¿no? Está muy padre su trabajo. O sea, dejas la toma lo suficiente para dar la sensación de sincronía y después cortas a otras tomas, ¿no? En el sentido maternal de la palabra, de feminidad, hemos sentido esto como una bofetada. Que los señores representantes al Congreso ni siquiera saben el sentimiento verdadero del pueblo. Entonces también hay que darle mucho crédito a Ramón Aupart, que fue el que trabajó en la edición. Que además tardaron 2 años en elaborarla por completo, porque toda la filmación de un total de 8 horas aproximadamente. Yo creo que era más, pero fue el material que sobrevivió. No, además no fue filmado, vamos a decir, Leobardo no era como el director que dijera, ahora van a filmar esto. No, a Leobardo se le dio el crédito de director a partir de que hizo el terminado de la película, ¿sí? Pero realmente una dirección grupal. O sea, aquí ves en esta toma, por ejemplo, los problemas de la falta de iluminación, ¿no? Hay cosas en foco, cosas fuera de foco. Pero lo que importa es captar la emoción. Queremos preguntar si estamos todos de acuerdo en que las pláticas, el debate con las autoridades sean públicas, con intervención global y televisión. Y cuando por fin estaba terminado el montaje y toda la película, ¿tú tuviste oportunidad de presenciar alguna de sus exhibiciones? No, te digo, yo estaba fuera del país, ¿no? Yo me fui en septiembre, el 2 de octubre fue poquito después, me enteré allá en Praga de lo que había pasado, gracias a una amiga mexicana que vino, que traía estas revistas con las fotos terribles, ¿no?
porque el gobierno mexicano trató de cerrar todo tipo de noticias por sus famosas Olimpiadas. ¿Y qué contraste hubo entre lo que está o lo que pudiste presenciar en México y lo que encontraste en Praga? Ay, no sé, porque aquí salí de una balacera, estaban el ejército tomando con las armas el casco de la ciudad de Santo Tomás, que yo vivía ahí juntito, y cuando llegué a Praga estaban los tanques del Pacto de Varsovia abandonando la ciudad para ubicarse en los alrededores y que no se viera tan fea la ocupación, ¿no? Yo creo que salí de la sartén al fuego, o al revés, del fuego a la sartén. Pero sí era un sentir internacional, ¿no? Además, yo creo que es un documento muy importante porque muy pocas en la historia, no solo de México, sino del mundo, se han hecho este tipo de registros. Mundialmente también fue, digamos, una década en que se empezó a explorar el cine documental. Si ya en sus inicios el cine tomaba escenas de la vida cotidiana, en este momento pues me parece que fue un arma crucial para poder denunciar cosas que estaban ocurriendo. Y lo sigue haciendo, ¿no? Está denunciando sobre todo al PRI aquí, ¿no? Y al sistema de gobierno que instituyó con el presidencialismo y el control del presidente sobre los otros poderes, ¿no? Donde el presidente era casi un soberano supremo. Mira, ahí el ejército mexicano contra el pueblo mexicano, con las armas compradas con nuestros impuestos, los fusiles, los tanques, los carros de asalto, todo eso lo pagamos nosotros. Mira para qué lo usan. A propósito de esto que mencionas, también había figuras muy importantes, intelectuales. Yo pienso en Theodor Adorno y Horkheimer. Ellos hablaban de un término que es la razón instrumental. Este término refiere a que la tortura se había convertido en un trabajo burocrático, en un empleo. Pienso que todos estos eventos de represión son muestra de ello. Pues sí, la tortura fue usada por muchos de los gobiernos y dictaduras, no solo latinoamericanas, ¿no? Acuérdate esas imágenes
de los dos norteamericanos en Guantánamo con los prisioneros, ¿no? Que los tienen amarrados como perros y no sé, es un comportamiento deshumanizado. El ejército ha estado patrullando las calles de la ciudad. Las reaventuras individuales han sido suprimidas de facto y considero como maestro de la Universidad y del Politécnico que el diálogo abierto que hemos estado pidiendo, exigiendo desde el inicio del conflicto podrá resolver el problema, será el medio, pero en la forma en que las autoridades han respondido no se puede establecer diálogo. No podemos dialogar a puñetazos. Yo considero que la agresión de que fui objeto anoche es un grave error de las autoridades que demuestra su no deseo de dialogar como seres humanos con razones y no con los puños. Yo no tengo más armas que las ideas, son con las que puedo luchar. Si me vuelven a agredir seguramente volveré a ser derrotado. Sí, al llegar a casa para analizar los problemas del día, fui detenido en la puerta de mi automóvil por un individuo que me dijo que lo acompañara. Se bajaron de inmediato 3 personas más. Les dije dónde está la orden de aprehensión. Me dicen no la traemos, eso se lo comunicará a nuestro jefe. Entonces le dije, mire usted, vivimos en un país regido por una constitución, no le acompaño porque no trae usted los documentos adecuados. Y entonces me salí del automóvil y comenzaron los golpes. Entonces me corrí, me metí a la parte pedregosa de la colonia Romero de Terreros y en una cueva esperé más o menos 2 horas hasta que vi que me buscaban por donde no estaba y empecé una peregrinación muy pesada, porque estaba muy lastimado, y tardé 5 horas y media en llegar a la universidad, a Campo Traviesa, escondiéndome de los reflectores que lanzaba una camioneta Valiant que me buscaba. Al llegar y pisar el territorio de la universidad, territorio en el sentido de que aquí es donde estamos nosotros velando porque nuestra Carta Magna sea el documento que rija los destinos del país. Y creo que esta lucha debe darse en ese sentido. Exijamos por todos los medios a nuestro alcance que nuestra Constitución sea operante. Por ello también para los jóvenes compañeros del Consejo Nacional de Huelga, mi solidaridad incondicional a su forma de pedir el diálogo público para que se resuelva el problema. Estamos conscientes de que este movimiento de salir adelante en México abrirá perspectivas democráticas para la vida del país y contribuiremos como ciudadanos a mejorar las condiciones en las cuales el pueblo pueda expresarse realmente en los instrumentos del poder. Y para que le hagamos saber a nuestro pueblo el valor que tiene su fuerza y la fuerza que tiene su valor. Es padre que la entrevista no importa que esté asincrónica, ¿no? Sí, lo que importa es que existe el testimonio. De la policía fue: la Constitución mexicana permite sí o no hacer manifestaciones. Y él me dijo que sí. Pero existen unos reglamentos, comprende usted, para tener la debida autorización. Entonces le dije, muy bien, ¿y esta autorización se concede generalmente? Y él me contestó, sí, se concede siempre, pero cada permiso viene acompañado de la anulación del permiso, ¿comprende? Esto es México. Eso dijo el jefe de la policía. Entonces el juego es este. Los estudiantes reciben el permiso para la manifestación y se reúnen. Entonces, la policía llega con la anulación del permiso y empiezan los garrotazos. Además, justamente se puede notar que
en realidad estos derechos que tenemos son muy frágiles. En cualquier momento el poder puede hacer uso de sus mismos derechos e ir pasar por sobre los nuestros, por sobre los derechos civiles. Pues yo digo, eso sucede si nos dejamos, ¿no? Yo creo que esto también demuestra, ¿no?, que el pueblo es fuerte, ¿no? No tendrá el pueblo las armas, ¿no?, ni esas comportamientos cobardes de un gobierno que se escuda detrás de las armas, ¿no? Es un pueblo valiente el mexicano. Veamos ahora aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe. Aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a veces graves. Ya se trata de acaudalados camioneros o de modestos miembros del sistema de autotransporte cuyo patrimonio es un autobús o parte de los derechos sobre él. Los propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de destrucción y saqueo. Los conductores de camiones repartidores de víveres o refrescos a los que les ha sido arrebatados sus efectos. Las fábricas y los locales de organizaciones de obreros y campesinos atacados con violencia. Las casas pintarrayadas y rotos los vidrios de sus ventanas. La rabia callada de tantos y tantos miles de automovilistas detenidos para pedirles dinero para la causa o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas. Los miles de pasajeros obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el trastorno económico de aquellos para quienes 50 centavos significan mucho en el presupuesto semanal. El obrero o el burócrata que sufren descuentos por retraso en la entrada al trabajo, el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar, porque se congestiona en una gran área el ya de por sí difícil tránsito de la ciudad. Las penalidades de las personas totalmente ajenas que fueron tomadas como rehenes, tantos pacíficos transeúntes injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y vulgar. Tantas mujeres soezmente vejadas que además de sufrir la propia vergüenza han llenado de indignación a un padre, a una madre, a una esposa, a un hermano o a un hijo, y que pudieron haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quien quiera de los mexicanos. El dilema es pues irreductible. ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones. Lo que no menciona es que la pobreza del pueblo mexicano se debe a un gobierno y funcionarios rateros. 50 centavos son una gran fortuna para un ciudadano común, porque estas bolas de señores se roban millones y millones y millones de pesos, ¿no? Eso sí no lo dice. ¿Sí? Además de que el PRI se había alimentado de la fama que había dejado Lázaro Cárdenas anteriormente, pues él buscaba que los campesinos tuvieran un lugar digno dentro de la sociedad. Pero en años posteriores se siguió con un gobierno que, como ya lo menciona, era corrupto, abusaba de su poder y que además seguía embelleciendo a la sociedad detrás de muchas promesas. El artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice: artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea,
para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Realmente todo este discurso es indignante. En nombre de la nación, Ahí está Echeverría. Nuestros soldados. Modestos, heroicos Juanes, que sin las ventajas económicas y sin los privilegios de la educación de que otros disfrutan, cumplen calladas, oscuramente, la ingrata tarea de arriesgar su vida para que todos los demás podamos vivir tranquilos. Arriesgan su vida armados hasta los dientes en contra de un pueblo desarmado. Creo que es todavía más indignante pensar que todas estas estrategias de la policía, de los granaderos y de los militares es premeditada, porque lo podemos analizar y decir que esto fue un acto irracional, pero al contrario de esto, son cosas que el gobierno realmente pensó de manera estratégica. Claro. Son producto de la razón. O de la sinrazón, quizá más bien, ¿no? Que se limita a mantener o restablecer el orden, sino que ejercen las funciones constitucionales que tiene asignadas. Nuestro Instituto Armado no toma bando ni a favor ni en contra de personas o grupos en pugna, ni tiende a favorecer a uno. Nada más hacerlo de esa manera artera y cobarde, ¿no? De matar gente, incinerar los cuerpos en secreto en los campos militares. Bueno, Ayotzinapa es un ejemplo, ¿no? Esto fue un Ayotzinapa gigantesco. Que exigió su intervención. México entero sabe que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. Y también es un testimonio más de cómo es que esta política burocrática en realidad no tiene ningún culpable aquí. Tema de justicia a la nación, cuando acusaron a Echeverría de genocidio, que el delito de genocidio proscribía no sé cuántos años, ¿no? Digo, esas maneras de defenderse y de escudarse. Tú me preguntas qué decía la prensa, pues acabas de escuchar lo que decía la prensa. Ya que en este, lejos de dar una plena satisfacción a nuestros problemas, se nos ha chantajeado de la manera más sucia. Se nos han dado migajas, creyéndose que nosotros los estudiantes caeríamos en su juego. Se nos ha tratado de enredar en una serie de argumentaciones, por demás amarillistas. Todo este material el 2 de octubre salió casi por accidente de ahí, ¿no? Y a Lobardo precisamente lo agarraron ahí, y lo detuvieron por varios meses. En la celebración de los Juegos Olímpicos, y que si bien no llegaran a celebrarse, no sería responsabilidad del Consejo Nacional de Huelga, y sí, en cambio,
Y les diré que en efecto, nosotros las mujeres nos hemos sentido ofendidas y que en verdad el pueblo se ha sentido indignado, pero no a causa de los estudiantes, y no por nosotros que exigimos demandas justas, no por nosotros que peleamos un pliego petitorio, no por nosotros que hemos despertado al pueblo de su ya largo letargo para que reclamen junto con nosotros sus derechos y libertades. No es por eso por lo que se encuentran ofendidos y humillados, sino por la injustificable intervención de la policía, así como de otros cuerpos represivos. Se encuentra el pueblo dolorido por la muerte de sus hijos en manos de su valeroso ejército. En respuesta a que si debe o no intervenir la policía, es definitiva y contundente. Estos cuerpos represivos deben desaparecer, ya que ya se ha visto que cualquier manifestación o celebración estudiantil es pacífica, mientras no interviene esta, mientras sus gorilas asalariados se mantienen tan solo al margen. Debemos recordar Está el boteo. que cuando usted expresa su pleno reconocimiento al ejército en nombre de la nación, están usurpando un término que no le corresponde, porque es la nación misma la que protesta en contra de ellos. Y algo sumamente relevante es que estos Juegos Olímpicos tenían como mascota una paloma, ¿no? Es el símbolo de la paz. Era, digamos, el lema, ¿no? Las Olimpiadas de la Paz. Las Olimpiadas sobre un suelo lleno de sangre ciudadana, ¿no? Vertida por el ejército y el gobierno. Pero también hubo una cosa padre en las Olimpiadas, los atletas afroamericanos que, apoyando la lucha por los derechos civiles, levantaban un puño en un guante negro, ¿no? Eso sí no le gustó al gobierno tampoco, ¿no? Esa es una de las anécdotas más memorables de los Juegos Olímpicos porque estaban representando al Black Power. Pues me recuerda también a Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín, ¿no? Un afroamericano que le ganaba a los rubios, a los arios, ¿no? Era mejor atleta que ellos. Esta fue la manifestación de las antorchas. Pues de crear 1, 2, 3 muchos topilejos se viene de crear 1, 2, 3 muchos Vietnams. Que era un... Es que también el gobierno decía que eran ideas exóticas que provenían de fuera. Esas fueron algunas de las tomas que yo hice, de las que te platicaba, ¿no? Y para esto se hacían las colectas. Sí, para conseguir papel, materiales, tinta. Y también una que otra tortita y refresquito. Aunque había también mucho apoyo popular, ¿no? De las familias. ¿Y esto en dónde lo filmó?
Ciudad Universitaria, no recuerdo exactamente en qué facultad. No sé si en arquitectura, en fin, pero la memoria me falla. Ya fueron muchos años, ¿no? Sí, tenía yo como 19, ahorita tengo 70, entonces imagínate. ¿Y alguna vez guardó alguno de estos silencios? No, todo lo que se filmaba se entregaba en la escuela para mandarlo revelar. Ahí se portaron bien los laboratorios también, porque aunque estaban paradas las actividades y revelaban material de la escuela. Los trabajadores electricistas, estamos contigo, no estás solo. Esto era la preparación para la Marcha del Silencio, ¿cierto? Sí, es cierto. Estamos viendo una luz negada por muchos años. Hay que cuidar que esta luz, deslumbrándonos, no nos ciegue, porque si eso sucede, perderemos el paso y ese momento será el instante que nuestro enemigo aproveche para volver a amordazarnos y a poner cadenas. Lo curioso es que también el Estado hizo un registro fotográfico, ¿no? Un amigo mío encontró una foto mía filmando en una exposición de algo de la Ciudad de México, creo que en el Museo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces existe también un material que fue filmado y fotografiado por el mismo gobierno. Incluso la matanza, el 2 de octubre, fue filmada por el mismo gobierno. Hemos vivido libertad en las calles, hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. En estas condiciones, el Consejo Nacional de Huelga tenía que resolver varios problemas con una acción principal. Demostrar que estamos unidos, que no hay división, que nuestra conciencia de lucha no ha sido mellada. Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha. Demostrar toda nuestra decisión de insistir en el combate hasta el triunfo final de nuestras demandas. Demostrar intransigencia en los principios y flexibilidad en los métodos. Todo esto con una acción combativa que desbaratara de un golpe la maniobra. Todo esto y más lo hemos logrado en esta gran marcha silenciosa. El orden, la disciplina y la combatividad ha quedado visible para todos. El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas.
Ante el silencio de las autoridades que aparentan no escuchar, esta marcha es la respuesta. En silencio por la cólera contenida que es producto de la injusticia y la soberbia. Nuestra marcha es la respuesta responsable y la demostración de la razón de nuestra causa. Somos conscientes de nuestra fuerza y también de nuestra debilidad. Nuestro poder radica en la justicia de nuestras demandas, en el apoyo de los trabajadores y en las razones que históricamente nos asisten. Somos conscientes de que el poder gubernamental puede destruirnos usando sus tanques y sus soldados. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. Sé que hay varias tomas mías en esta secuencia. Y en medio de el ambiente era difícil saber qué grabar. Grababa todo lo que se podía, o había momentos clave que buscaba filmar. Pues lo interesante, lo importante, ¿no? Porque además filmar con película pues es tomas de 10 segundos, 20 segundos, ¿no? No más, no puede así como con el video dejarlo correr y correr y correr. El material está limitado, entonces había que guardarlo, reservarlo por si sucedía algo importante. Compañeros del ejército están por venir a la universidad. No andan con borregos, déjenlo que llegue, pues total, que no. Y al rato, compañeros, el ejército está aquí en el estacionamiento. Y lo bueno que sale un compañero a ver si es cierto. Y salió uno y ya no regresó. No, pues sí es cierto. Dijeron todo el día. Y empezamos a hacer. Que además esta manifestación se lleva a cabo 2 días antes del grito de independencia. Sí. Allí por otro lado de la explanada. Y ya estaban los compañeros del consejo sentaditos, rodeados por soldados, ¿no? Entonces me dijo, métase a ese sótano, me dijo. Ahí hay salida para poder. Y que llego y jalo, y estaba cerrado, y yo adentro del sótano, y en la torre, yo era así, ningún. Y luego empecé a oír los pasos de los soldados arriba del sótano. Y entonces empiezan a bajar al sótano, estaba yo ahí metido un galerón así, no muy grande, estaba grandecito. Y están los pilarzotes de la universidad, ¿no? Sí. De la universidad, y me metí entre el pilar y la pared, y me pasaban los chorritos de luz de la lámpara por los lados, y el corazón se me hacía que iba a quebrar el muro ese. Sí, yo pensé que iba a quebrar el muro ese que tenía. Entonces, antes de salir agarré un cigarro, me eché una bocanada y uno para agarrar valor, porque pues tenía que salir a fuerza, ¿no? Yo iba caminando, puse la gabardina, me la acomodé bien, agarré un periódico que estaba ahí, lo envolví, lo metí bajo el brazo, ¿no? Y empecé a caminar, y al pasar enfrente de los soldados me dice, usted identifíquese, me dice. Pues fíjate que no traigo identificación, porque ninguna. Entonces, ¿qué hace ahí? No, le dije, pues soy trabajador, le estaba proyectando una película, le dije, me vaciaron el auditorio, me quedé desconectando las cosas, y voy a seguir. Bueno, salte, me dice. Y entonces pasa un taxi, y me dice el taxista, súbase, yo lo conozco, me dice el taxista. Bueno, pues me subí, más no sé si era gente o no era, yo me subí, ¿no? Al taxi, y me regresé para acá por Insurgentes, y nos vuelven a parar los soldados. Entonces ya les dije, ¿no? Que estaba allá, que había hablado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bájese, me dice el soldado. Bueno, pues ni modo para que bajarme. Y ya me bajé el taxi, y ya me sacó el soldado de la rueda, de la valla que había. Bueno, váyase, me dice suerte. Caminé 50 metros en quintas, mano, pero así salí yo de la ciudad universitaria. Sí, también nos reflexiona que tantos actos de violencia del Estado
han quedado sin registro, ¿no? Bueno, que es, digo, como lo muestra el 2 de octubre, el mismo Estado registraba. ¿Sí? Sería interesante ver ese material. A ver, quizá ahora con la ley de transparencia, no sé. Sí, sería importante hacer un rescate de ese material y ver desde qué perspectiva lo grababan. Esto que estamos viendo es la entrada del ejército a Ciudad Universitaria. Esto ocurre el 18 de septiembre y una parte muy, muy interesante es la anécdota detrás de estas tomas, porque el hecho de que estuviera el ejército ahí los inclinó a buscar formas de seguir documentando todo lo que estaba aconteciendo. Y quizá muchos de los que están viendo la película por primera vez, o algunos que ya la hayan visto, no conocen la anécdota de la participación de la guionista Marcela Fernández y su automóvil. Al pueblo y a los estudiantes. ¿Nos puede contar? Mira, yo ya no estaba en México, así que cuéntame tú la anécdota. Pues esto es muy, muy interesante porque como estaba el ejército, había que buscar maneras de seguir filmando. Y entonces, en el auto de Marcela, en las calaveras, ocultan las cámaras para que no sean vistas por los militares, y entonces se toman estas tomas impresionantes de insurgentes y de rectoría y de cómo ya habían ingresado, y es un momento donde se viola la autonomía de la universidad. Ha creado su combatividad a un nivel más elevado de formas de lucha. Lo que pasa es que el CUEC no estaba en Ciudad Universitaria, estábamos en una casa alquilada ahí en Insurgentes, cerca de Radio 1000. Como quiere entenderlo la ceguera de la burguesía en el poder y sus corifeos, sino por los representantes del mandato expreso y directo de las bases estudiantiles, cuya iniciativa es el motor esencial del movimiento. Por lo tanto, aun en el caso de que la represión suprimiera al actual Consejo Nacional de Huelga, de las bases mismas surgirá siempre la dirección más adecuada en función de las circunstancias que se presenten, para la obtención de todas las demandas expresadas en nuestro pliego petitorio. Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. Consejo Nacional de Huelga. Además, los destrozos que hicieron los soldados entrando a CEU, comenzando a hacer instituciones educativas, ¿no? Y ahí ya no estaba yo. He preguntado qué tal iban las cosas, si estaba la policía, si se esperaba un ataque, y me habían dicho que no, que la manifestación parecía que iba a ser tranquila. En realidad, en la terraza de la escuela número 7, donde la semana anterior, durante la otra manifestación, la de las antorchas, había visto durante todo el tiempo a los granaderos con las ametralladoras a punto, no había nadie, ni siquiera los granaderos. Mientras la plaza se llenaba de una manera increíble. Fíjate, en el espacio de 10 minutos creo que han llegado 3.000-4.000 personas, porque en un cierto momento había allí al menos 6.000 personas. Mientras la plaza se llenaba,
Ha llegado Ángel, otro chico de los jefes del Comité General de Huelga. Parecía muy turbado y me ha dicho, ¿sabes? He llegado con retraso porque casi toda la plaza, desde 3 o 4 kilómetros de aquí, está rodeada por carros de combate y camiones cargados de soldados con las ametralladoras. Y no dejan pasar a nadie. He tenido que dar una gran vuelta y por eso he llegado. Lo que resulta verdaderamente y dijo, extraño es cómo es que un día antes los militares se retiran, ¿no? El ejército se retira tanto de las instalaciones del IPN como de la universidad, y esto en algún momento quizá pareció un acto de, no sé, de libertad, ¿no? De que habían abandonado las instituciones, y al siguiente día ocurre esta masacre. Cada vez más bajo, cada vez más bajo. Esto me preocupaba y le dije a Manuel, ¿qué es todo esto? Y él me contestó que no me preocupara. Los chicos no estaban excitados, estaban tranquilos. Te voy a leer algo que está en Wikipedia. Servando González Hernández, director de cine, filmó por orden del gobierno mexicano la matanza de los estudiantes del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco con 8 cámaras Arriflex de 35 milímetros y telefotos de hasta 40 milímetros, lo más avanzado para su época. Esas cámaras posteriormente se usaron para grabar las Olimpiadas solo unos días después. Más tarde el gobierno lo premió nombrándolo director general de cine de la Presidencia de la República durante el mandato de Luis Echevarría Álvarez. ¿Qué crees? ¿Cómo ves? Porque el edificio donde nosotros estábamos es el tercer piso donde estaban los estudiantes. Así es como se fue consolidando nuestra nación. Debíamos llegar camiones y carros blindados. Al fondo, frente al edificio, hay una especie de paso superior y se plantaron en el mismo. Sí, todo este fue el material que se rescató. Pero no disparando al aire, disparando hacia abajo. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Durante 2 o 3 minutos quedamos estupefactos, consternados por todo esto. Era una especie de pesadilla. Estaba más allá de lo absurdo, porque no había surgido nada que pudiera justificar la llegada de esta... A propósito de esto que nos comparte, hay una película que es, digamos, una intención de falso documental que se llama Los Rollos Perdidos, de 2012, de Gibran Barzán. Calma. En el que justamente habla de cómo es que lo que sucedió en la Cineteca cuando se quemó, cuando se incendió, fue un intento por desaparecer estos rollos de las filmaciones que realizó Servando González. Me tocó una vez ser jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Recuerdo que recibimos una carta de Servando González escrita a mano diciendo que por haber filmado la matanza, él se merecía una beca al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Que por supuesto votamos en contra, ¿no? Pero mira la desfachatez, ¿no? Ay, no sé. Hay gente que realmente no tiene, y no voy a decir lo que no tiene porque no tiene. Cuando llegó a la primera planta, encontró docenas de policías de paisano que empezaron a gritarles: ¡hijo de chingada, hijo de puta, hijo de perra! ¿Dónde vas, hijo de chingada? Y entonces Ángel y los otros decían: ¡abajo, abajo! Y entonces les dijeron: ¡arriba, arriba! Y los mandaron arriba. Yo me di la vuelta, dando la espalda a la matanza que había empezado en la plaza, y vi llover, como en las películas, 40 o 50 hombres primero, 60 después, hombres de mediana edad, de paisano, con camisa. Todos llevaban camisa blanca, la mano izquierda dentro de un guante blanco, o mejor, envuelto en un pañuelo blanco. En la derecha la pistola, apuntándonos. Entraron disparando. Empezaron a disparar con aquellas pistolas por todas partes. No a la gente, sino al suelo, por todas partes, conteniendo a la gente. Sócrates había desaparecido. No volví a ver a Sócrates. Ángel había desaparecido también ya antes, cuando Marivilla vino a decirnos que estábamos rodeados por la policía. Un guardia me cogió por el pelo. Tengo los cabellos largos.
Me sujetó por los cabellos, como en aquellos dibujos del hombre de las cavernas, que coge por los cabellos a su mujer, ¿sabes? Y cogiéndome por el cabello, me parece que se le quedaron unos pocos en la mano, empezó a voltearme y me lanzó literalmente contra el muro. Y naturalmente quedé unos instantes aturdida. Estas últimas tomas del documental, algunas en fotografía fija, no sé si tenga algún testimonio cercano de si fue decisión de tomarlas así como fotografía fija por quizá una falta de material, porque en ese momento era pues realmente difícil poder grabar. No había ningún búnker donde... Sí, bueno, no había, por un lado había mucha confusión, por todo mucho de esto es material impreso, puedes ver, ¿no? Está sacado de gráfica, de no periódicos, de revistas, ¿no? Que documentaron un poco de la prensa que se atrevió valientemente a mostrar estas cosas, ¿no? Que fue un gran riesgo para los periodistas y los editores, pero lo hicieron, lo cual es muy loable. Sí, te decía que fue aquí en el 2 de octubre cuando agarraron a Leobardo, ¿no? Y lo secuestraron. Y ahí no sabías si secuestraban y si ibas a salir vivo, ¿no? Si te iban a torturar, qué te iban a hacer, ¿no? Era con total impunidad. Además, quienes cometieron este crimen fue directamente el Batallón Olimpia. En algún momento se pensó que fue el ejército, pero en realidad fue este grupo de élite directamente relacionado con el gobierno. Ahí tengo una anécdota interesante de un editor. Su padre era policía y lo mandaron aquí el 2 de octubre, pero él se rehusó a bajarse del transporte, ¿no? Por lo cual lo castigaron, pero también había gente consciente, ¿no? Entre poca, pero la había, ¿no? Pero nadie me hizo caso. Y entonces grité en mi español: herida, estoy herida, ayuda, por favor, estoy herida, me muero, por favor, herida. Me puse a llorar, a chillar, a insultar y gritar. ¿Pudiste notar algún cambio anímico de los jóvenes? Desde julio hasta octubre, aunque ya no estuviera en el país, por quizá algún amigo cercano. Bueno, tengo un amigo que estaba ahí el 2 de octubre que se salvó, se metió en una tienda y fue pues sí, se acabó esto, ¿no? Fue una cuestión de mucha... Todas partes, golpes y más golpes. Pues mucha tristeza por cómo te enfrentas a un ejército coordinado. Muy bien que me quitaba el reloj. Sí. Y lo que querían hacer era limpiar el campo para tener sus Olimpiadas de la Paz, como dices tú, ¿no? Arrastrándome por el pelo y luego me tiraron en el suelo, en una habitación completamente inundada, porque los disparos de ametralladora habían roto las tuberías del agua. Yo seguía pidiendo una ambulancia. Allí había ambulancias, pero ninguna se movía. Me dediqué entonces a meter ruido y a gritar: periodista, italiana. Además, es muy valioso que den estos testimonios porque también son una forma de desmentir las verdades históricas que crean estas fotografías tan difíciles, porque pues el gobierno en realidad no reconoció tantas víctimas y en realidad fueron millares de personas limpiadas en apariencia alegre a quienes asesinaron. Los periodistas describen la llegada de la llama olímpica. Se habla de primacías, de cronómetros, de atletas, de zambullidas, de saltos, de medallas. Se dan muchas partes para festejar a las representaciones, para brindar por el deporte, por los atletas.
Las gentes se cansan pronto de ellos, ¿sabes? Creo que es el Estado de Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, y justamente es la inauguración de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Con las cámaras que sirvieron para filmar la masacre. 10 días después se inician los juegos y además fue en algún punto justificación para reprimir todas las manifestaciones, pero siempre se dejó claro que no tenían la intención de intervenir con ellos. Y aún así se tomaron estas medidas arbitrarias y atroces en contra del pueblo. Pero además Olimpia es un negocio millonario, ¿no? Para que nunca se olviden las gloriosas Olimpiadas. Maestro, ¿usted cuál considera que es la importancia de la memoria? Lo pregunto porque me parece que el trabajo archivístico que hace la Filmoteca de la UNAM es sumamente importante. Hacer prevalecer documentos que continuamente tienen diálogo con nuestro presente es esencial para comprender nuestro devenir como sociedad. Pues yo creo que sin memoria no hay humanidad, ¿no? Sí. Desde que se puede registrar la memoria de una forma más objetiva que el mero recuerdo, ¿no? Porque cada quien cuenta lo que pasó según lo cree, ¿no? Los de los vencedores escriben la historia, pero este tipo de documentos, pues no se les puede negar. Digo que es importante la preservación de eso, además en un ámbito universitario, un ámbito que en cierta manera está pues un poquito fuera de este poder totalitario, ¿no? Esa es la importancia de la Filmoteca de la UNAM. Esta última toma de este joven haciendo la B de la Victoria de forma tímida, creo que representa cómo se vivió después de lo ocurrido. ¿Quisieras decir alguna reflexión final? Pues que no hay que olvidar el 2 de octubre. Sí. Sobre todo en estos momentos actuales donde todo ese grupo político está haciendo lo imposible por regresar al poder, por regresar al negocio. Sí, hay que recordar lo que han hecho en esos años que estuvieron en el poder, ¿sí? Todas sus barbaridades de robos, asesinatos, secuestros, silenciando la libertad de expresión. Pues hay que recordar todo eso, tomarlo en consideración y decir, bueno, eso es lo que ha construido la situación del México actual, ¿sí? Es la función de estos testimonios. Y además es un mensaje importante para los jóvenes cineastas, ¿no? Sí,
Sí, es muy fácil tratar de llevar por las modas y por lo de hoy, ¿no? Pero pues luego hay cosas también muy, muy importantes de nuestra historia que requieren ser recordadas y registradas, aunque en ese registro nos pongamos en peligro físico. Pues sin duda este testimonio que nos dejas va a ser fundamental para las personas que vayan a conocer este documental, para quienes ya la conozcan, que siga siendo motivo de investigaciones y que siga formando parte de nuestra memoria y de nuestra conciencia colectiva. Yo creo que es importante invitar a la reflexión. Esa es la labor de la universidad, invitar a la gente a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? Exactamente. Te agradezco mucho esta charla, fue muy amena. Gracias. Traté de recurrir a mi memoria, pero pues ya ves. Bueno, recordé algunas cosas. Eso también es muy importante, seguir hablando nosotros mismos. Bueno, agradecemos mucho a la Filmoteca de la UNAM. Esta película está disponible para que en cualquier momento puedan verla. Está en la sección de cine en línea, en la página de la Filmoteca. Y pues muchas gracias al GIF por este espacio.